Vale, pues esto lo vamos a hacer en grabación stop motion y en grabación de vídeo. Pero hay cosas que no nos da tiempo a hacerlas en stop motion, o sea que vamos a hacerlas en digital. Bueno, simplemente por una cuestión de adaptarnos a los tiempos que hay, ¿no? Una de las limitaciones puede ser el tiempo. Con lo cual me he dado cuenta de que cierto caos, si realmente es caótico, hace que, por ejemplo, esa decisión no se note. O sea, imaginaos que estamos haciendo un proyecto de vídeo de 1 minuto y que ya tenemos hechos los primeros 40 segundos con una técnica determinada y que nos damos cuenta de que no nos da tiempo de llegar al final con la misma técnica. Se notaría mucho que hay un salto desde los primeros 40 segundos a los siguientes 20 últimos segundos. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, por ejemplo, con este proyecto del, otra vez, vídeo para monográfica sobre la historia de las Olimpiadas, me di cuenta de que ese caos total me estaba ayudando a que todo pareciera una decisión meditada, el hecho de que hubiera saltos a nivel de técnica, ¿no? Aquí en rojo podéis ver una parte del storyboard y en rojo marcados esos planos muy peligrosos que no nos estaba dando tiempo a hacer, con lo cual los hicimos con una técnica con la que podíamos acabar, ¿sí? Y por otra parte, en el mismo proyecto, bueno, pensándolo, dices, vale, pues yo no soy animador. Puedo plantear una situación, pero no soy animador. Y ahora mismo, pues, por motivos económicos, motivos de tiempo, motivos de que nunca has trabajado con un animador y no sabes cómo se hace, por todos esos motivos dices, vale, pues lo voy a hacer yo, pero pues en lugar de intentar hacer una animación bien hecha, directamente la voy a hacer mal. ¿Sí? Digamos que cuela, queda simpático, ¿sí? Si estamos haciendo una obra dramática, probablemente no cuele y digas, esto está mal hecho. Pero me di cuenta también de que en un vídeo que es, digamos, que tiene un tono divertido, aunque intente venderte algo, aunque intente comunicarte algún contenido educativo, lo que sea, pero si tiene un tono amable y divertido, el hecho de que la técnica no sea súper depurada, cuela, funciona. Que el contenido es más importante, ¿sí? Esto probablemente si se lo dices a Ferrari pues no le hace gracia, pero bueno, no están quizá vendiendo contenido, ¿no? ¿Sí? Cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este monigote que con 5 o 4 fotogramas ya nos da la sensación de que corre. Al final se trata de eso. Pensándolo bien ahora mismo, es un poco lo que pasa en el cómic, que no es importante cada una de las viñetas, sino la historia que te están explicando y cómo el dibujo te ayuda a pasar de una viñeta a otra hasta que llegas al final. ¿Sí? Es algo parecido. Entonces, igual tenéis ganas de verlo, ¿no? Sí. Fijaos un poco, me gustaría que os fijarais un poco en que el contenido os llega y si las imágenes son un vehículo para que el contenido os llegue o hay alguna imagen en la que os quedáis atrapados. En plan, esto no me cuadra, o esto que hace aquí, o... ¿Sí? A ver qué os parece. Aunque los Juegos Olímpicos nos parezcan actuales, con tantas milésimas de segundo y tantos fuegos artificiales, tienen su origen en la antigua Grecia. Eran rituales religiosos dedicados a Zeus, que representaban la unión de la cultura y el pueblo griego que, por negocios, se encontraba diseminado por todo el Mediterráneo. Durante las celebraciones olímpicas, la vida política de las polis griegas se paralizaba completamente, llegando incluso a congelar temporalmente los conflictos bélicos. Gracias a esta paz olímpica, los atletas podían viajar hasta Olimpia y participar en los Juegos. Las antiguas Olimpiadas no contaban con tantas pruebas deportivas como las actuales. Los atletas competían en pruebas de atletismo,
pruebas hípicas, pruebas de lucha, y lo hacían desnudos. Los atletas campeones recibían una corona de laurel y una buena dosis de honor y gloria en forma de manzana. No les interesaban las medallas de hoy en día. Preferían ser tratados como héroes. Eso, y tener la comida garantizada para el resto de su vida. Ser un héroe era una noble meta. Solo los hombres libres, griegos ricos, podían aspirar a competir, puesto que tenían que pagarse de su bolsillo los entrenamientos, las dietas y el viaje hasta Olimpia. Mujeres, esclavos y extranjeros tenían prohibido hacerlo, no fuera a ser que dejaran en ridículo a los hombres libres. Los Juegos Olímpicos antiguos se fueron celebrando hasta que Roma los prohibió hacia el año 393. Los atletas fueron al paro hasta 1896, cuando el barón de Coubertin, un tipo con muchos contactos, consigue organizar los primeros Juegos Olímpicos modernos. En 1928 empieza la tradición de la llama olímpica, que viaja desde Olimpia por todo el mundo a pie, en barco, avión, submarino, vía satélite, lo que haga falta para llegar hasta la ciudad anfitriona, que nunca ha sido una ciudad africana, por cierto. Conscientes del potencial político y económico de los Juegos Olímpicos, las ciudades compiten deportivamente por albergarlos. Durante el evento, el mundo entero dirige su mirada a la ciudad anfitriona, que se viste de gala y ofrece su mejor cara en una demostración de poder, estatus y estilo. Cada 4 años, la humanidad se esfuerza en dejar el listón más alto, más rápido, más fuerte. Más en monográfica número 5, Olimpiadas. Gracias. El arte habita en nuestras paredes, en un espacio especial. Se os ha colado otra vez. Disculpad. Bien. Creo que ahora sí. Bien. Bueno, ya veíais, ¿no? En este vídeo hay recursos muy sencillos, pero con los que Javi Sastre y yo pudimos explicar esta historia, ¿no? ¿Habéis notado que algo os molesta en el vídeo? ¿Algo? Seguro, a ver, pensadlo bien. ¿Te molesta todo o no te molesta nada? Vale, me gusta. Bien, 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 estupendo. Bueno, si se os ocurre algo, luego ya me lo podéis decir, ¿eh? Bien. Así que llegamos al tercer punto. Creo que vamos bien de tiempo. ¿Tenéis mucha hambre? Un poquito, ¿no? Bien, ¿qué sucede cuando nos ponemos a hacer algo? Que quizá a veces nos cuesta empezar a hacerlo, pero una vez que ya estamos haciéndolo, como que nos motivamos y continuamos y continuamos y continuamos, ¿verdad? ¿Os pasa esto? ¿Sí? ¿A veces? ¿Sí? Casi cada día me pasa a mí. Entonces podemos hacer algo y repetirlo y volver a repetirlo, y cada vez que le dedicamos un rato más, podemos acabar de afinar algunos detalles que no nos convencen, ¿no? Y poco a poco llegamos a esa sensación de control sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? Ya la cosa no nos controla, sino que nosotros controlamos esa cosa, ¿sí? La estamos diseñando, ¿no? La estamos llevando a cabo. Bien, por ejemplo, también, como veis, hablo de proyectos audiovisuales, murales, etcétera, que son un poco complejos, ¿sí? Porque es la gracia del asunto, de enfrentarte a cosas que no has hecho antes, ¿no? Por ejemplo, escribir un guión. Pues no había escrito un guión antes, ¿no? Y quizá cuando ya llevaba la 8ª versión del guión, pues empezaba a molar ya, ¿no? Ya estaba bastante ya preparado para que ese guión llegara a ser el guión final. Final versión 2, final. ¿Sí? Paul Rand otra vez, me leí un libro hace poco y os lo recomiendo, Conversaciones con estudiantes o algo así se llama. Paul Rand dice que, como sabéis, es una figura del diseño americano de esas totémicas, digamos, un super diseñador, ¿sí? Raramente, de hecho, un trabajo que no haya rehecho antes de entregar unas 10 veces. ¿Sí? Más o menos sería la traducción. Porque el inglés no lo llevo tan bien. Bien, aquí estamos hablando de la... Bueno, de ese perfeccionismo, ¿no?
de ese no estoy convencido todavía de lo que estoy haciendo. No estoy satisfecho con este resultado. Voy a dedicarle un rato más. Y ahí, cada vez que le dedicamos un rato, continuamos aprendiendo a base de hacer. Cosas, brevemente. Algo que también, el hecho de ir haciendo te lleva a un resultado pues que no tenías previsto en un inicio, ¿no? Me encontraba haciendo un mural en el que mezclaba situaciones sobre cine negro, ¿sí? Quiero su placa y su pipa el lunes por la mañana aquí, está relegado del caso, siga ese coche, ese tipo de cosas. Una especie de historia no lineal que tú mismo te puedes montar la historia que quieras cuando veas el mural. Entonces, claro, era un caos, ¿no? Y en esa batalla por controlar el caos, pensé, vale, pues voy a usar una retícula de mis tiempos como diseñador gráfico, ¿sí? De aquellos tiempos. Y de repente ves que, bueno, pues vale, vas ordenando un poco ese caos. Y veis esas líneas diagonales y tal, ¿verdad? Y de repente, pues, tienes un resultado en el que hay una, digamos, una contaminación de esa parte tuya que es diseñadora gráfica, ¿no? Y mientras veis esto un rato voy a beber. ¿Sí? Entonces, bueno, esa estructura me ayudó a tener un resultado que, pese a ser caótico, estaba ordenado a la vez. ¿Sí? Y bueno, me gustó ese camino. Fue un descubrimiento que hice simplemente porque, bueno, pues mientras lo hacía, se me ocurrió. No es que lo pensara desde el inicio, antes de empezar a trabajar. ¿Sí? Estas cosas pasan. Cosas de las que te das cuenta a base de hacer proyectos audiovisuales, por ejemplo. Que cuanto más te curres el storyboard, mucha más sensación de control tienes sobre lo que estás haciendo, sobre los siguientes pasos que darás, ¿no? Haces el storyboard, luego haces una pequeña prueba de animación en borrador, que se llama animática, y cuanto más trabajes toda esa parte previa, luego, cuando estés ya haciendo ese rodaje o esa animación final, pues estarás mucho más tranquilo, por ejemplo. Porque tú sabrás lo que estás haciendo, porque tu equipo sabrá lo que está haciendo y porque el cliente sabrá lo que estás haciendo también. ¿Sí? Son herramientas que cuanto más las trabajéis, pues mucho mejor. Hace poco estaba haciendo dibujos para un anuncio con un cliente con el que trabajo y resultó que el storyboard tampoco es que fuera una maravilla, con lo cual yo acabé haciendo algunas ilustraciones que al final no tenía sentido o sea, no se iban a utilizar. Entonces ahí había yo partía de la base de que ese storyboard era final y resultaba que ese storyboard era una aproximación, ¿sí? Entonces le servía a la agencia, le servía a la productora, pero a mí no me servía, ¿sí? Es un poco que es una herramienta de comunicación para todos los involucrados en un proyecto audiovisual, ¿sí? Ahí veis que hay notas en azul, quizá notas de sonido, notas de acción, notas de todo, ¿sí? Puedes probar el color, puedes probar el encuadre, puedes irte haciendo una idea de los elementos que vas a necesitar. Si tienes la bola del mundo o la tienes que pedir o la tienes que comprar, si aquella imagen de una terraza la vas a grabar real, bajándote con el cámara y alguien más a tomar unas tapas y mientras tanto mientras comes estás grabando el plano, bueno, cosas. Todo eso lo vas viendo con el story. Y lo que os decía de la animática, que es un concepto que creo que no es muy habitual de oírlo así en el metro. Tienes una animática, lo que sea, no es muy habitual oír la palabra animática. Simplemente es un boceto de animación, ¿sí? Entonces, a mí me sirve mucho para obsesionarme con la sensación de control sobre lo que estoy haciendo. Porque la animática no solo es coger las viñetas del storyboard y ponerlas en una línea de tiempo, sino que empiezas a probar ya el ritmo, empiezas a ver si una imagen
tiene que durar más o menos tiempo, si quizá incluso puedes cargarte algo y no pasa nada, si aquí le vendría bien un sonido y no te hace falta cierta imagen porque con ese sonido ya lo tienes explicado. Bueno, cosas, ¿no? Entonces hay una... Por ejemplo, para que veáis un pequeño ejemplo, esto es simplemente el inicio de un vídeo que hice también para una empresa que se dedica a vender vinilos para que te los coloques en tu casa, ¿sí? Y tengas una casa súper molona. Bien. El arte habita en nuestras paredes, en un espacio especial, concreto y delimitado. Siempre bien enmarcado para que no se escape. Si estuvieras siempre ahí dentro, ¿no te apetecería salir de vez en cuando? En The Wallery queremos desenmarcar el arte y hacer así nuestras paredes más felices. Bueno, es un boceto. Básicamente aquí lo que hay son las viñetas del storyboard junto con la locución para ver si es súper aburrido, si funciona, si le hace falta algo, ¿no? Si hace falta algún cambio, lo que sea. La fluidez de un paso a otro, tal y tal. Y ahora veis el resultado final de cómo quedó, ¿sí? El arte habita en nuestras paredes, en un espacio especial, concreto y delimitado, siempre bien enmarcado para que no se escape. Si estuvieras siempre ahí dentro, ¿no te apetecería salir de vez en cuando? En The Wallery queremos desenmarcar el arte y hacer así nuestras paredes más felices. ¡Tachan! Bueno, en definitiva, el storyboard y la animática son herramientas que nos sirven mucho para ver lo que estamos haciendo, ¿sí? Y comunicarnos con todo el equipo. Bien. Aunque tengas una sensación de control espectacular sobre lo que estás haciendo, cuando llega el momento de estar grabando algo, lo que sea, tienes que estar también preparado para poder improvisar. No tienes que tener todavía la cabeza un poco elástica para decir, espera, estos colores son aburridísimos, esto no puede salir así. Y de repente pues cambias los colores y coges una maceta y cuando ves la maceta en cámara que solo se ven unas hojitas, pues te da una sensación de tridimensionalidad y de espacio pues mucho más realista, ¿no? Son maquetas pequeñas, pero esa maceta, por ejemplo, le daba un realismo pues muy agradable, ¿sí? Esto lo tendréis que ver en casa, porque me he olvidado la foto, ¿vale? Bien, os lo imagináis. Llegamos al equipo, que es el último punto que os quería comentar, ¿sí? Cuando tú no llegas, pues con un equipo puedes llegar, ¿sí? Eso lo sabe Pep Guardiola y lo sabe un montón de gente. Para que os hagáis una idea, esto es una lista de tareas que tenía que hacer en un solo día dentro de ese proyecto audiovisual que os enseñaba del barquito, ¿sí? Era un vídeo de 2 minutos y había que hacer cambios, pulir cosas, construir cosas nuevas, en fin, estábamos en pleno proceso con todos los frentes abiertos, ¿sí? O sea, un caos, ¿sí? Entonces, por la mañana, pues me senté y empecé a escribir todo, a reordenarlo y decir, vale, pues esto es lo que hay que hacer o no llegamos, ¿sí? ¿Qué sucede? Tú solo no puedes hacer un proyecto así, ¿sí? Necesitas colaboradores, necesitas un equipo. Necesitas un equipo. Son personas con las que habitualmente trabajo. Hay gente que se dedica a producción, hay gente que se dedica a animación, hay gente que son directores de fotografía, montaje, retoque de color, ¿sí? Soporte creativo, de todo. Y no he escogido esta foto al azar. Es una foto en la que estamos ahí, pues estamos trabajando, pero estamos pasando un buen rato, ¿sí? Y esto es súper importante, porque son proyectos muy duros y hay que cuidar a la gente con la que trabajas, ¿sí? Por ejemplo, la crítica constructiva. Creo que es algo que una asignatura pendiente del sistema educativo, ¿sí? No sé si sois conscientes, bueno, si os han
si os han hablado de la crítica constructiva en clase, más allá de mencionarlo, ¿sí? Plan técnicas, maneras de cómo, o sea, el cómo se hace una crítica constructiva y cómo se recibe una crítica constructiva, que es bidireccional. ¿Sí? ¿Creéis que tenemos en general lagunas sobre cómo criticar y ser criticados? ¿Sí? Yo os animo a que en cada uno de los proyectos que desarrolléis, tanto si es individual como colectivo, preguntéis, ¿qué te parece? Y que estéis abiertos, cuando hagáis esa pregunta, que estéis abiertos 100% a lo que os vayan a decir. Porque es una manera de recopilar datos, recopilar posibles cosas que no estáis haciendo del todo bien, recopilar cosas que se pueden mejorar, y eso nos ayuda a todos, ¿sí? Si nos ponemos súper serios en este tema, nos beneficia a nosotros en nuestro trabajo, pero es que también beneficia a toda la sociedad, porque imaginaos que todos realmente fuéramos súper buenos críticos constructivos y pudiéramos decirle a todo el mundo, oye, creo que esto igual te has planteado hacerlo de esta manera porque igual sería mejor, ¿sí? Creo que es algo que realmente es quizás el segundo mensaje más importante de hoy que os estoy dando, ¿sí? Cosas. Este señor, Frank Bach, creo que es psicólogo, y creo que esto lo saqué de un libro que se llama Psicología para creativos, ¿sí? que os recomiendo. Y nos dice, la crítica debe motivar a las personas para que encuentren una solución aún mejor, ¿sí? El problema es el tono, es necesario tener tacto, ¿sí? Bueno, esto es un comentario de los muchos que este señor hace en este libro sobre el tema de cómo hacer crítica constructiva, que creo que es súper saludable, ¿sí? Entonces, claro, estás con colaboradores o estás con colaboradores en un proyecto que tú diriges o estás con colaboradores en un proyecto que dirigen otros. Tiene que reinar el buen rollo y tienes que ser capaz de poder decir lo que crees que no está funcionando y para que todo funcione mejor, ¿sí? Entonces, cuando acabas un proyecto en el que ha habido estrés y habéis sido muy intenso, pero te encuentras con que la gente está satisfecha de haber acabado enteros y haber acabado bien, pues genial. Es un motivo para volver a trabajar juntos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese equipo, esta imagen la pongo más que nada porque me gusta mucho, porque el concepto es muy básico. En un proyecto básicamente tenemos organización, técnica y creatividad. Y lo puede hacer, depende del proyecto, lo puede hacer una persona sola o necesitas varias personas para hacer las diferentes tareas que pertenecen a cada una de estas áreas, ¿no? Sí, me gusta la organización porque es un triángulo en plan jerarquía, la técnica algo sólido y la creatividad como algo elástico, redondo que puede botar. Bueno, sí, me gusta. Necesitas seguramente, en mi caso, ¿no? Yo necesito un animador que, según el proyecto, yo puedo plantear lo que tiene que suceder, pero necesito un animador que sea capaz de decir, hostia, pues de aquí voy a pasar a este otro plano en el que ese señor está aguantando un mapa y está gestionando una ciudad, ¿no? Podría ser un alcalde, y luego, pues, que parece que ese plano se vuelve un corazón. Y porque ese señor ama a esta ciudad, ¿no? Pero el señor ya no está al final, entonces, vale, ahí tienen que pasar una serie de cosas que el animador va a hacer y lo va a hacer súper bien, ¿sí? Y bueno, pues yo igual me puedo dedicar a otras cosas. O hay que construir cosas, pues necesitas a alguien muy manitas que pueda dedicar toda su atención a hacer eso, ¿no? Mientras tú puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, en este tipo de proyectos tan complejos,
me he dado cuenta de que me gusta mucho estar a la vez en el plano de la visión general del proyecto, pero también de repente estar en la visión de detalle. Y ese entrar y salir del proyecto me parece muy interesante, ¿sí? Porque no solo estás dando unas pinceladas de cómo te gustaría que eso fuera, sino que determinados detalles están influyendo sobre el conjunto también. O sea que hay que ocuparse del conjunto y del detalle a la vez, ¿no? Para hacer realmente un buen proyecto. Creo yo, ¿sí? Igual no estáis de acuerdo. Luego en la salida nos pegamos y ya está. El último proyecto del que os voy a hablar lo he hecho hace muy poco y estoy muy contento. Porque es uno de esos proyectos muy complejos que requieren a mucha gente trabajando de perfiles muy diversos. He colaborado con el equipo de arquitectos La Col, que ha hecho este espacio en el Cosmo Caixa. Es un espacio taller para niños, en el que, bueno, precisamente pues, se dedican a pensar con las manos. Se dedican a experimentar y a probar talleres donde prueban leyes físicas como la gravedad, trabajan con engranajes para trabajar la transmisión de movimiento, hacen talleres de electricidad, de aerodinámica, hacen cosas, hacen talleres de stop motion también. Bien, y con lo cual lo que esos arquitectos me pidieron fue que hiciera un grafismo que más o menos ayudara a identificar qué es lo que cada área te permitía hacer, pero sin que hubiera una parrafada de en esta área, chicos, vamos a hacer las siguientes cosas. No, simplemente pues trabajamos la gravedad. Vale, pues hay una gota que cae desde arriba y que nos marca el 9,8. Porque eso luego les sonará cuando abran el libro de texto y les hablen de la gravedad y salga el 9,8 famoso, ¿no? Simplemente determinados elementos, ¿no? Que sugieran más que expliquen. Por ejemplo, los arquitectos proponían un trabajo en el taller de la ley de la gravedad, etcétera, transmisión de movimiento. Había la posibilidad de que los niños construyeran su propio pinball, ¿sí? Que colocaran una serie de elementos para que una pelota tirada desde determinada altura fuera rebotando y llegara pues, a algún sitio. Entonces, mi labor como grafista fue aprovechar que colocábamos algún grafismo ahí para que se relacionara con el juego. Y estas caras, por ejemplo, pues te están marcando un objetivo dentro del juego. De colocar los elementos de manera que la pelota rebote hasta llegar a la cara más sonriente, por ejemplo. ¿Sí? Ah, pues yo quiero llegar a la cara sonriente. Perfecto. Ten en cuenta que la calavera está al lado y probablemente no sea buena idea. ¿Sí? Bueno, hay un grafismo en el suelo, hay un poco de todo. Aquí simplemente mi colaboración fue colocar ahí una especie de engranaje de una bicicleta para hablar de que este es el espacio de transmisión de movimiento. ¿Sí? Detalles sutiles, o bueno, trasladar el grafismo trabajado a otros elementos, o también hacer unos menús interactivos para este taller de stop motion, ¿no? En el que pues el niño tenía que tener claro cómo funcionaba eso, ¿no? Bueno, pues no había hecho nunca un plafón así interactivo, pues vamos a ver cómo lo podemos organizar. O también pues un pequeño stop motion para que los niños se familiaricen con el concepto stop motion y que no corra la sangre, ¿no? Que nadie se ponga nervioso. Entonces, siguiendo con la línea de no sobreexplicar, pues hicimos este pequeño stop motion también.
Esto lo veían los niños cuando llegaban allí, en plan, vale, ¿qué hay que hacer aquí? Pues tienen ahí ese vídeo de, vale, aquí vamos a hacer un vídeo con esto, ¿no? Ya ven los botones que luego van a utilizar físicamente, ya ven un poco la mecánica de todo el proceso, ¿no? Bien, y muy pocas palabritas, muy pocas. Si algún día os acercáis, veréis esto en la entrada. Es donde hay más texto. Y son unos engranajes que... Vaya, está girada los textos están girados. Vaya faena. Bueno, no os preocupéis porque los podéis mover con vuestra propia mano. Si llegáis y los textos están girados o del revés, podéis coger estos engranajes y darles la vuelta. De esto estoy particularmente orgulloso porque bueno, es una propuesta de los millones de propuestas que hice, pues una de ellas se llevó a cabo hasta el final, ¿no? Y tiene este punto de interacción que tiene todo el resto del espacio. O sea que desde justo antes de que entres ya te están comunicando esa posibilidad de interacción con el espacio, ¿sí? Resumen. Esto para el examen, ¿vale? Si le queréis hacer una foto o lo que sea. Y ya hemos terminado. Como os decía, manual del buen intruso, lo que a mí me ha funcionado hasta ahora. Prestar atención a lo que estamos haciendo. Ser conscientes de la complejidad de lo que tenemos delante, que es mucha más de la que nos imaginamos, y de los límites que nosotros tenemos. Hacer, repetir, pulir, y tener hasta que llegamos a esa sensación de control y luego seguir repitiendo para que empiece a molar lo que estamos haciendo. Y contar con un equipo. Si no llegáis solos, pues contáis con el mejor que conozcáis que hace esto o lo otro, ¿sí? Un poco... ¿sí? Y espero no haberos aburrido mucho. Vale. Voltaire es nuestro último invitado especial. De hace un poco viejo, pero muy majo. Si tenéis preguntas... Moltes gràcies, Ivan, i si Merci. ara algú té un dubte o una pregunta o alguna aportació, que faria? La de las críticas... la de la crítica constructiva. Ya. Bien. Igual estaría bien proponer en la universidad un taller de crítica constructiva, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entre profesores, alumnos... ¿Verdad? Estaría bien. Sí. Per allà al fons hi ha alguna altra? Al micro. ¿Cómo funciona lo que dices del equipo, no? O sea, ¿es una gente que son amigos o que tú buscas, contratas? ¿Cómo funciona el equipo aquí? Actualmente, de vez en cuando, para determinadas tareas, tengo algún amigo en el que puedo confiar, algún amigo de toda la vida, pero sería muy difícil que pudiera desarrollar cualquier proyecto contando solamente con los amigos que tengo. Tengo que buscar gente en la que, bueno, pues viendo su portfolio, vea que me encaja con el proyecto que yo quiero hacer. Bueno, a veces son conocidos de conocidos, a veces pides una recomendación a alguien que conoces. ¿A quién me recomendarías para hacer esto? Otras veces lo buscas tú directamente. He tenido que buscar locutores que hablen inglés, he tenido que buscar pues animadores o alguien que haga pues un 3D o una impresión en cerámica, lo que sea. Buscas, a veces lo tienes cerca y otras veces es un poco más complicado, pero sí. Y sí, si es un amigo, pues puedes pactar si es un amigo que está empezando y que ni siquiera está dado de alta en la seguridad social,
pues no te va a poder hacer una factura. O sea que, bueno, pues hay un poco ahí de economía sumergida. Esto que no salga en el vídeo, ¿vale? Pero, en general, todo el mundo, pues eso, trabaja sus horas, luego te hace la factura y ya está. Normalmente son todo profesionales libres, freelance. Sí. Sobre todo. Sí, en serio, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna altra pregunta? Tú personalmente, cuando diste, supongo que hubo un paso del hombre orquesta, ¿no? Que lo hacías todo, Juan Palomo, yo lo he dicho, yo me lo como, al empieza a contar con gente, esto hasta aquí no llego, decido que lo haga hacer otra persona que lo haga mejor que yo, o lo necesito por tiempo y estrés. ¿En qué punto pasas de hombre orquesta, yo lo hago todo, a empiezo a contar con equipo y Pues va de la mano con el hecho de que el proyecto tenga presupuesto. Sí. Te haces números y bueno, lo intentas encajar todo como puedes, porque no es fácil, pero sí que eso es determinante, que el presupuesto del proyecto te permita contar con alguien especialista o lo puedas hacer, o igual si no lo permite, pues lo tienes que hacer tú. O a veces haces una apuesta personal y dices, vale, pues voy a poner yo la pasta. Pero a largo plazo eso no es sostenible, es insostenible. Pero a veces también es una manera de llegar a hacer algo, acabarlo, presentarlo y que otros que sí tienen presupuesto lo puedan ver y te puedan pedir pues yo también quiero una cosa como esa. ¿Sabes? Es un poco eso. O sea que hay bastante complicado empezar, pero se puede. Es como el tercer mensaje más importante que os digo hoy. Una pregunta. Sí. El tema de presupuestos, claro, que es alguien te pide hacer algo, dice, tengo este presupuesto, o tú dices, esto vale esto. Pues es una negociación. Y depende del caso. A veces tenemos solamente este presupuesto y entonces tú dices... Sí, entonces dices, ¿me merece la pena hacerlo? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarlo súper bien. Vamos a hacer que todo el proceso sea muy cómodo y muy eficiente. Y en ese caso, y con alguna que otra variable más, lo podemos tirar adelante. Pero sí, hay que mirarlo muy bien, porque son proyectos en los que hay más gente y todo el mundo tiene que cobrar y todo el mundo espera cobrar en base a una determinada cantidad de trabajo y tiempo invertido. O sea que es bastante complicado. Es bastante complicado. Yo creo lo más complejo yo de saber calcular a veces cuántas horas necesitas para hacer un trabajo con el dinero que vas a cobrar. A veces te sale mejor, a veces te sale peor. A veces pillan los dedos, ¿no? Sí, exacto. Pero lo importante es que tú desde el primer momento tengas claro que ese trabajo te merece la pena. Porque Aunque no te compense el dinero, pero igual aprendes haciendo, ¿no? igual aprendes, igual resulta que es un cómputo, cada uno conoce sus intereses en cada momento, ¿no? Cuando estás empezando es tan difícil que a veces hay que hacer apuestas, al menos ha sido mi caso, hay que hacer apuestas de, bueno, pues voy a pintar este mural y voy a estar aquí 8 meses trabajando y en realidad si tuviera que ceñirme al presupuesto lo tendría que hacer en 3 meses. O sea, depende de lo que realmente veas que te interesa hacer, ¿no? Yo creo que un poco esa seguridad te la va dando el proceso y los años de experiencia y cada vez te vuelves más sensato y dices, ya ha habido unos años en los que me la he jugado demasiado, en que he apostado demasiado y ahora necesito unas condiciones mucho más estables porque también tengo que pagar un montón más de facturas, etcétera, etcétera. O sea que es un poco... Yo creo que hay que hacer apuestas fuertes al inicio y luego ya
no apostar tan fuerte, porque si no es insostenible. ¿Sí? Raquel. Más que una pregunta, primero yo quería hacer un comentario. Primero, decirte que estoy súper orgullosa de ti, ¿vale? Porque sí, yo he sido su profe. Gracias. Lo conozco, pues mira, hace que 12 años que acabaste en el ISABA, ¿no? Y yo te di clase en esa época y creo que has crecido mucho, pero aparte de los 4 puntos estos que decías, tienes un punto más que ha sido que siempre has sido muy atrevido y algo loco. Y eso yo creo que también hay que ser, siendo jóvenes, hay que ser algo locos, ¿no? Yo me acuerdo Sí. en mi clase de estética, aquel vídeo loco que hicisteis, que me reí muchísimo, aquel elefante loco, aquella invención de un grupo de teatro que no existía y se hicieron una web con un grupo inexistente que además les llamaron para un par de festivales, o sea, una cosa increíble. Es decir, Sí, ha eso tenido es lo más siempre un bestia que he punto de atrevimiento que yo creo que también es muy bueno y que creo que te faltan esos puntos que tienes ahí, ¿no? Ese atreverse muchas veces, y yo también te agradezco la colaboración con Monográfica, porque Monográfica nunca le pudimos pagar. Lo que me gusta de Iván es que locuras que se me ocurren a mí, él estaba ahí para continuar la locura, ¿no? Porque a mí se me ocurren muchas cosas y siempre estoy viendo a ver qué hacer, ¿no? Y entonces él enseguida en Monográfica dijo, sí, acepto, y fue un trabajo muy interesante, ¿no? Fue una escuela Y quizá lo que tenía de bueno es que era una pista de pruebas, ¿no? Y luego los de Era un Lisaba, laboratorio. muy envidiosos, le pidieron luego un vídeo como los que hacía para Monográfica, ¿no? Y entonces esas cosas yo creo que también es importante, ¿no? Más que nada para vosotros, para que veáis que muchas veces es atreverse, meterse en proyectos en los que tú te los crees, ¿no? Y aunque luego te haces más sensato, tiene que haber siempre un punto quizá de riesgo, ¿no? Sí. Que yo creo que es muy de agradecer. Y nuevamente gracias, nada más que eso. Un placer, gracias a ti. Una altra aportació. Una última aportación, que bueno, he visto un poco, nos has contado mucho, una vez ya estás en el proyecto, cómo trabajas, y solo muy rápido, porque no te quiero entretener más, pero a nivel de inspiración, porque es lo que decía Raquel, tienes un lenguaje muy propio, ¿dónde buscas algo, simplemente te sientas y piensas y dices, oh, pues haré tal, o no sé, ¿cómo va un poco eso? Bueno, pues como todo el mundo, pues tuve mis referencias en su momento de ilustradores, de artistas plásticos, de un poco de todo. Y esas referencias van evolucionando también y van cambiando. Y hoy en día, pues tengo una serie de amigos ilustradores con los que nos rebotamos mucho todas esas referencias también. Y todo eso me ayuda a ver diferentes maneras de trabajar también. Y es eso, estar viendo permanentemente cosas y estar en Instagram y en Facebook y buscar a aquellos que han sido referentes de mis referentes. O sea, donde, digamos, las maestras y maestros que están ahí y que son nombres muy, muy conocidos y es por algo, ¿no? Y de vez en cuando, pues, aparte de estar en las redes sociales, pues te vas a mirar detenidamente qué han hecho esas personas, ¿no? en el pasado. Y bueno, eso, sí, es la receta que te va a dar cualquiera, creo. Vale, esto off the record, voy a apagar los micrófonos. Pero la culminación fue cuando nos planteamos hacer un viaje de fin de carrera. Y uno de ellos, Maciá F, no daré nombres,
puso ahí con sus habilidades de diseñador gráfico, pues colocó 4 imágenes, algunas robadas de Google, otras imágenes propias, y explicó que éramos un grupo de teatro y que teníamos una obra que se llamaba The Circle, el círculo, y que, bueno, pues que buscábamos un festival de teatro para... Bueno, no que buscáramos un festival, envió 30 emails a diferentes festivales de teatro de toda Europa y o algún, bueno, Líbano, yo qué sé, Israel, y nos contestaron de 2 sitios, de 2 festivales. Entonces decidimos que a qué festival íbamos a ir y entonces empezamos a crear esa obra. Y fue una experiencia de la hostia, realmente. Fue muy divertido. Y nada, estuvimos un verano entero, pues 8 personas, bueno, menos 9, trabajando en el guión, en los trajes, en el argumento, en una escenografía muy básica y, en fin, yo justo estaba acabando de entregar el proyecto final de mi carrera y estaba ya, lo entregaba y al día siguiente me iba para poder ayudar y colaborar en la construcción de los últimos detalles, ¿no? Y nada, cogimos un coche y una furgoneta y nos fuimos cargados de cosas y cachivaches a la República Checa. A ver. Y actuamos en el Festival de Teatro de Brno, teatro en la calle, y yo recuerdo a la gente aplaudiendo al final de la obra, pero fue... Creo que aplaudían un poco aliviados de que ya se hubiera terminado. Pero la verdad es que todo el proceso fue espectacular, porque empezamos con una mentira, pero transformamos esa mentira en verdad. Es un poco lo que decíamos de plantear, de diseñar algo, ¿no? Es decir, tengo esta idea y la llevo a cabo. Y ya está. Un amigo me echaba una bronca terrible por ser un intruso profesional y él dijo, bueno, pues, sí, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y al siguiente año nos llamaron para ir a otro festival y creo que fuimos a Eslovenia. Hicimos otra obra diferente. Y ya ahí se paró la producción. Pero la verdad es que sí, fue una experiencia muy difícil. Os animo a que hagáis algo parecido. Porque al final todo el mundo tiene lo que quería. El público tenía una obra, el festival tenía una obra allí. A nosotros pues, nos pagaron parte del viaje, nos pagaron 5 noches de hotel en un hotel que parece que es un antiguo hospital. Una cosa un poco terrible, pero muy divertida. Era un hospital, era un hotel eléctrico. Hotel Imos se llamaba, si queréis. Muchas gracias, creo que es hora de ir a comer. Sí. I abans de que marxi tothom, volíem recordar, fer un petit apunt de que a les 4 ens tornem a trobar aquí amb més conferències i més extraordinaris i que ara a l'hora de dinar ens trobarem, hi ha l'espai Annexes, que com sabeu és un espai una mica més alternatiu de les jornades i que si voleu podeu venir, que farem diferents activitats, diferents jocs i que ara us explicarem una mica també. I Ivan, donar-te les gràcies una altra vegada per la teva